Buenos días. Vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Ya hemos escuchado o alabado hecho nuestras alabanzas. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos, que el Señor les bendiga, les guarde y pónganse ahí cómodos en su casita o en el lugar que estén en su trabajo, donde se encuentren, para que puedan también recibir esta palabra, esta enseñanza que viene de parte de Dios. Y vamos a comenzar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios guiando nuestro entendimiento, lo que vamos a hablar, y que sea Dios guiando toda palabra que aquí se hable. Padre, te damos gracias en este día por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque eres bueno con nosotros, porque tú nos guías, Señor, por esta vida, por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Queremos rogarte el día de hoy, Señor, que seas tú con nosotros, que nos abras nuestro entendimiento, que nos des palabra, que nos ayudes, Señor, para poder entender este mensaje y guardarlo y atesorarlo y practicarlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, tenemos el tema de hoy, o el título del tema de hoy, la justificación por la fe. Gálatas, capítulo 2, del 15 al 18. Vayan buscando en su Biblia, por favor, para que leamos juntos esta porción. Gálatas, capítulo 2, versículo 15 al 18, donde estaremos meditando el día de hoy. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra de Dios. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Recuerdan que la semana pasada hablamos del conflicto que hubo la confrontación que se dio entre Pedro y Pablo, ¿no? Porque estaba Pablo simulando estaba Pedro simulando una actitud que no era adecuada y Pablo lo corrige. Ahora pasamos dentro de esa misma línea de pensamiento que viene argumentando Pablo acerca de en las congregaciones donde Pablo enseñaba, donde los judaizantes querían someter a los creyentes que no eran judíos a convertirse al judaísmo. Querían obligarlos a circuncidarse, querían que ellos siguieran guardando la ley. Entonces Pablo está argumentando en contra de estos falsos maestros, que no era necesario seguir guardando la ley para obtener la salvación, es decir, la vida eterna. Y en esa argumentación que Pablo viene haciendo están estos versículos siguientes. Pablo les muestra a los Gálatas que ya no es necesario observar la ley. La ley es parte del antiguo pacto. Cuando vino Jesús hubo una transición, se dio un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto. En la ley se ofrecían sacrificios de animales. Cada año estaban ofreciendo animales en sacrificio por el perdón de los pecados. Pero esos animales no podían limpiarlos, no podían liberar, la culpa que las personas sentían. Y entonces dice Hebreos, si me gustan acompañar ahí en su Biblia, por favor, Hebreos capítulo 10, ahí nos muestra cómo sucede esta transición
del antiguo pacto, que es el Nuevo Testamento, al nuevo pacto, que lo tenemos en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, del versículo 4 al 10, fíjense cómo dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué dice ahí? Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, que el cordero que se ofreció, que fue Jesucristo, cordero sin mancha, una vez se ofreció en el nuevo pacto y para siempre. Ya no se está ofreciendo continuamente sacrificios por los pecados, como se hacía en la antigüedad, porque no podían quitar los pecados, pero Cristo fue suficiente para limpiarnos de los pecados, para quitar los pecados de toda la humanidad. Entonces, en esa transición es en la que están en ese tiempo en las iglesias, en las congregaciones, donde se está abandonando la ley para abrazar la gracia. Pero los judaizantes estaban queriendo someter a los creyentes a seguir en la ley para poder obtener la salvación, lo cual era incorrecto, es lo que está Pablo diciendo. Los judíos consideraban a los gentiles inferiores a ellos. Por eso en el versículo 15 dice Pablo: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es decir, que ellos consideraban pecadores a los gentiles y ellos se consideraban que ellos estaban aceptos por Dios porque guardaban la ley o porque tenían la ley. Los veían inferiores. Luego en el 16 dice Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, ya la ley no puede justificar a nadie, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esa es la argumentación de Pablo en pocas palabras. Pablo dice que la justificación es por la fe en Jesús y no hay otra manera. Él dice: la ley ya no justifica a nadie. Ustedes no se pueden justificar mediante la ley, no lo van a conseguir. Porque para justificarse por la ley tienen que guardar toda la ley. Y si ustedes fallan en un solo punto de la ley, se hacen culpables, se hacen transgresores. Así que la ley no fue dada para justificar a nadie. La ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado, nuestra falla, nuestra culpabilidad. Eso es lo que dice Pablo. Y ahí está. Luego dice en el versículo 18 y 17: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Es una pregunta que hace Pablo. Aquí la idea más o menos es que les dice: a ver, suponiendo que es verdad lo que los judaizantes están diciendo, dice Pablo, vamos a ponerlo así, dice Pablo, vamos a suponer que lo que les están enseñando es verdad. Necesitamos volver a la ley para poder ser justificados. Vamos a pensarlo así, dice Pablo, ¿no? ¿Podríamos pensarlo así? Entonces, podríamos decir que si abandonamos la ley, nosotros, si nosotros que necesitábamos la ley para ser justificados, nosotros que abandonamos la ley, entonces estamos pecando. Es lo que Pablo está argumentando. Ustedes dicen que se necesita guardar la ley.
Yo enseño que ya no es necesario guardar la ley. Entonces, si ustedes tienen razón, yo estoy equivocado y yo estoy pecando, por lo tanto, porque no estoy guardando la ley o estoy enseñando que no se guarde la ley. Eso es lo que argumenta Pablo. Pero dice Pablo, de ninguna manera esto no es así. Esto no puede ser así. Porque entonces Cristo sería un ministro de pecado. Cristo estaría enseñando que podríamos pecar. Y dice Pablo, eso no es así. Jesús nunca ha enseñado eso. Por lo tanto, ustedes están equivocados, porque Cristo enseña que la ley ya no es necesaria para la justificación, sino en la fe somos justificados gratuitamente. Eso es lo que Pablo está diciendo en pocas palabras. La ley ya ha dejado de ser y ahora estamos bajo la gracia. Entonces, vamos a ver qué es la justificación por la fe, para que nosotros podamos entender, porque esta palabra, como que justificación de qué o por qué o para qué, podríamos decir, ¿no? ¿Yo para qué necesito justificar o para qué necesito justificación? A veces la gente dice, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito que me justifiquen de nada. Eso es lo que la gente cree, pero lo que la gente no se pone a meditar es que ha mentido, ha transgredido la ley de Dios, porque nosotros sabemos que Dios ha establecido leyes para que las personas podamos guiarnos por ellas y de esta manera podamos vivir en armonía, respetándonos unos a otros. Para eso Dios estableció leyes para nosotros, para que pudiéramos vivir y cohabitar de una manera armoniosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas no respetamos esas normas que Dios ha establecido? ¿Qué sucede? Pues conocemos los atributos de Dios. Dios es justo y dice la Escritura que no tendrá por inocente al culpable. Así que si transgredimos sus leyes, pues nos espera un juicio. Pasaremos a juicio de la manera que está establecido, que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Vamos a pasar a un juicio. Hebreos 9:27. Vamos a pasar a un juicio donde nosotros seremos juzgados por desobedientes, por haber transgredido la ley de Dios. Recuerden que la transgresión de la ley es a lo que se le llama pecado. Entonces nosotros hemos transgredido la ley, nosotros somos merecedores de una sentencia. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si transgredimos la ley, ¿cuál es nuestra sentencia? La muerte. Pero no hablamos de la muerte física, hablamos de la muerte espiritual. Es decir, porque el juicio va a ser después de que el hombre muera, ¿no? Hebreos 9:27 dice que después de la muerte, el juicio. Entonces, ¿dónde va a ser esa muerte que dice que es la paga del pecado? Bueno, una vez que nosotros morimos, lo siguiente que viene es el juicio y ahí se determina el lugar a donde nosotros nos corresponde, ya sea a la presencia de Dios o excluidos de la presencia de Dios, lo que se conoce como el infierno, excluidos de la presencia de Dios en un lugar de tormento. Ahí es donde esa es la muerte de la que está hablando aquí. Entonces, si nosotros no entendemos esta doctrina que es fundamental en la vida cristiana, no vamos a poder avanzar y seguir nuestro caminar de una manera correcta. Si nosotros echamos un vistazo a nuestra propia vida y nos damos cuenta que hemos transgredido la ley de Dios, sí necesitamos entonces ser justificados, ¿no? Porque hemos hecho cosas malas y esas cosas malas generan culpa dentro de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué necesitamos? Ser limpiados, que esa culpa se quite. Pero ¿cómo puede declararse culpable, cómo puede declararse inocente a una persona que es culpable? Iría en contra de la justicia, ¿no?
Si nosotros vamos a un tribunal humano y una persona comete un homicidio, el juez no lo puede declarar inocente si todas las pruebas lo acusan de que es culpable. No puede, o sea, no. El juez dice, es culpable y tiene que pagar. ¿Cómo fue que Dios ideó para poder justificarnos? Porque éramos culpables. De la manera que está escrito que dio a su Hijo unigénito para que Él pagara la culpa de todos. En Él, en Jesucristo, toda la culpa del ser humano se carga para que nosotros podamos ser revestidos de su justicia. O sea que la justicia que nosotros tenemos de Dios no es una justicia propia, no es un mérito, no es algo que nosotros merecemos, es algo que nos dio por su gracia. Pero Dios pide una condición para recibir esto. O sea, la justificación no se puede recibir nada más porque tú digas, bueno, yo la quiero. No, Dios puso una condición, que tú creyeras en Jesús para que tú recibieras esa justificación de tus pecados. Algunas personas han hecho cosas muy malas, han hecho cosas perversas y hasta la fecha dicen, es que no puedo superar eso que hice, ¿no? Aún ya siendo cristianas, dicen, es que yo ya soy cristiano, pero no puedo superar esas cosas que hice, porque son demasiado fuertes, ¿no? Porque no han entendido o no han recibido el perdón de Dios, porque no han entendido que en Cristo nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y cuando creemos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Ahí recibimos la justificación, recibimos la santificación, recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. Son varias cosas que suceden. El bautismo del Espíritu. Y lo recibimos y entonces nuevas criaturas somos. Tenemos que dejar la vieja vida, nuestra antigua vida tiene que quedar atrás. Y ahora tenemos que andar en una vida nueva. Pero para nosotros es un poco complicado entender esto. ¿Saben por qué? Porque nuestra cultura es diferente a la cultura hebrea, a la cultura judía. Ellos lo entendían porque ellos lo vivían. Ellos estaban haciendo sacrificios, ellos vivían en la ley. Los 613 mandamientos los contabilizaron y son 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés y que tenían que guardar. Y todavía los rabinos judíos, interpretando esos mandamientos, le añadieron más mandamientos. Y de 613 los llevaron como a 900. Y esa era la carga que las personas tenían que guardar. Imagínense ustedes vivir de esa manera, obedeciendo mandamiento tras mandamiento. Dice Jesús que les ataban cargas a las personas difíciles de llevar, que ni ellos mismos podían cumplir. Y era real, ¿no? Porque imagínate, el día del Señor, que no puedes dar más de tantos pasos, no puedes hablar más de tantas palabras, que si no te lavas las manos de tal manera, no puedes comer, y tantos mandamientos que ponían, que nada tenían que ver con la ley, ¿no? O sea, con los mandamientos que Dios había dado. Y así lo hicieron tan pesado para la gente, pero para nosotros es complicado entenderlo, porque nosotros no vivimos bajo esa ley, y a veces confundimos la ley. ¿De qué habla? ¿De qué se habla? Se habla de todo lo que los judíos tenían que observar. Tenían que guardar las fiestas, tenían que hacer diversas cosas que nosotros, pues por nuestra costumbre y nuestra cultura, no hacemos. Y entonces, para nosotros, la ley, pues como que es algo ajeno a nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros lo entendemos, decimos, ok, era parte de ese pueblo escogido, porque Dios quería tener un pueblo escogido, santo, agradable para Él, sin mancha, sin arruga, pero ahora cambió. Ahora dice que ya no es únicamente, para ellos, sino que se abrió para todos, ¿no? En realidad siempre estuvo abierto para todos, nada más que los judíos se hicieron como que eran dueños de la gracia de Dios, porque por medio de ellos fue dado los mandamientos.
Pero entonces ahora que ya estamos entendiendo esto, dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo no pecó, él no conoció pecado, pero Dios lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos en él hechos justicia de Dios. Hubo un intercambio. Mis pecados, tus pecados se le imputaron a Cristo y fue muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que su justicia nos revistiera a nosotros. Y entonces cuando nos presentamos delante de Dios, ya Dios ya no nos ve a nosotros con nuestros pecados. ¿Qué es lo que ve? A su Hijo justo, santo. Es lo que nos reviste a nosotros y es lo que Dios dice, ok, pero necesitamos creer. Necesitamos creer. ¿Qué implica creer? Porque a veces decimos sencillamente, no, pues es que tenemos que creer, pero ¿qué implica creer? Creer en Jesús significa confiar y dejarse guiar por Él, obedeciendo sus instrucciones. Eso es creer. Que tú te dejes, o sea, que tú confíes en Dios, en Jesús, que tú te dejes guiar por Él y que tú obedezcas sus instrucciones. No para que por eso te justifiquen, O sea, esto es algo que tú tienes que hacer de tu corazón, una convicción, no para obtener el favor de Dios, sino para estar en la fe. Y haciendo eso entonces, tú puedes entrar a la justificación o recibir la justificación. Y una vez que la tienes, pues ya no hay nada en tu, digamos, en tu récord, vamos a llamarlo así, que te pudiera estar ahí agravando y en el día del juicio se te contara en contra de ti. Ahora podrías presentarte delante de Dios sin culpa, pero no porque no la tengamos, sino porque Cristo la pagó. Cristo pagó nuestros pecados. Fíjense que dice Hechos capítulo 13, me gustaría que lo leyéramos, Hechos capítulo 13, del versículo 38 al 39. Hechos capítulo 13, del 38 al 39, que dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y que de todo aquello de que por él, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Ustedes creen en Cristo? ¿Verdaderamente confían en Él? Si ustedes creen, ustedes están justificados delante de Dios. Ustedes no tienen ya que pagar por sus pecados. Cristo ya pagó por ustedes. Pero es necesario confiar, depositar fe en Jesús, creer que Él es nuestro Salvador, creer que Él pagó nuestras deudas, nuestros pecados. Imagínense que nosotros tenemos una deuda en el banco y debemos 100,000 pesos y estamos tronándonos los dedos porque decimos no tengo para pagar y me va al banco a embargar y de repente alguien viene y dice: ya no te preocupes, yo voy a pagar tu deuda. Y paga tu deuda. Y tú dices: pero ¿por qué pagaste mi deuda, no? ¿Y qué harías? ¿Qué es lo menos que puedes decirle a esa persona? Pues gracias, ¿no? Fíjense que muchas personas ni gracias le dan a Dios por lo que hizo. No lo toman en cuenta cuando pagó su deuda. Imagínense, pagan nuestra deuda, ¡ay, gracias! Lo primero que yo diría, pues gracias, no, yo te lo voy a devolver, ¿no? Cuando yo pueda. Y él me dice: no, déjalo así, yo lo pago. Ahora, vamos a subirlo más, vamos a llevarlo más al rango que es. Nosotros
éramos sentenciados a muerte, estábamos sentenciados y Jesús toma nuestro lugar y dice, perdónenle la vida a él, a José Luis, a Silvia, a Cristina, a Alexis, a Estrella, a Ares, a Luis, a Sebastián, a Marta, a todos, perdónenles la vida, yo voy a morir por ellos. Es lo que hizo Cristo. ¿Valoramos el sacrificio de Cristo? Porque a veces damos por sentado, ya no, pues ya, Cristo murió, Cristo ya pagó y nosotros, shalala, ya. Sí, lo vemos así como algo que ya sucedió y pasó y no nos metemos más, pero realmente, ¿cuánto le costó a Cristo? ¿Ustedes pueden imaginar el dolor que sintió en Getsemaní? Cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, ¿qué estaba sintiendo Jesús ahí en Getsemaní? Pues estaba sintiendo el peso de lo que le iba a suceder en unas horas. Y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, que se haga tu voluntad. Jesús estuvo siempre en la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? A veces estar en la voluntad de Dios nos va a llevar a sufrir. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Decimos, ay, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando esto y aquello? Y no puedo, y mis hijos, y mi esposa, y mi esposo. Y vemos todo mal. Pero a veces el estar en la voluntad de Dios nos va a traer dificultad, nos va a traer aflicción. Y es precisamente ahí donde estaba Cristo en Getsemaní. Getsemaní se traduce como prensa de aceite, porque ahí había aceitunas y las aceitunas para sacar el aceite se prensan. Entonces ahí, en la aflicción, cuando Dios nos presiona, estamos siendo transformados y estamos en la voluntad de Dios. Muchas veces, y no nos damos cuenta, y renegamos, ay, ¿por qué a mí siempre me pasa? Ay, ¿por qué esto? Bueno, porque Dios está formándonos. Pero nosotros tenemos que entender lo que Cristo sufrió ahí, lo que le costó, para que podamos recibir esta justificación con el justo valor que tiene. No nada más, sí, ya estoy justificado y ya. Va ahí, ¿no? No, tenemos que verlo desde este punto. Tú decides, porque tenemos esa oportunidad, tenemos esa libertad de poder decidir. Tú decides, puedes vivir creyendo que esto no es verdad, pero un día tendrás que rendir cuentas en el tribunal de Dios. Tú puedes decir, no, esto de la Biblia, esto es mentira, no es verdad. Bueno, tú créelo así, pero un día vas a rendir cuentas. Te vas a tener que justificar por tus propios méritos. No vamos a poder, nadie podrá justificarse por sus propios méritos. O la siguiente opción, puedes recibir la justificación de tus pecados por la gracia de Dios. Puedes recibirlo y aceptarlo y confiar y decir, es así. Acompáñame ya en tu Biblia a Romanos ya para terminar. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie se va a justificar por las obras de la ley. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que ya de antemano estaba dicho que la justificación era por la ley. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando Abraham le dice Dios, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que entonces el justo por la fe vivirá. Ya desde Abraham Dios había estipulado, Dios había establecido que la justificación era por fe.
Nada más que la revelación de Dios es progresiva. ¿Sí entienden esta parte de lo que les digo? La revelación de Dios es progresiva. La revelación de Dios no se da de golpe, o sea, no se dio de golpe a la humanidad, sino que se dio una parte, a Moisés se le dio una parte, luego a los profetas otra parte, luego se fue dando progresivamente. Luego vino Cristo, y ahí en Cristo, ¡fum!, se le da toda la revelación por medio de los apóstoles, de sus apóstoles. Pablo nos escribe el Nuevo Testamento en sus cartas y nos empieza a explicar la doctrina, toda la doctrina de Cristo. Pedro, Juan, o sea, tomando como base el Antiguo Testamento, pero fue una revelación progresiva, es decir, que fue poco a poco la iluminación. No fue desde el principio, no se dio todo de golpe. Todos los misterios que había, las profecías que se fueron poco a poco cumpliendo, esa es la progresión de la Escritura. Y las que todavía faltan por cumplirse. Ya no hay misterios por resolver en la Biblia, ya está todo, ya Dios lo que nos quiso decir, a nosotros en nuestra generación ya tenemos la Biblia completa, pero imagínense ustedes en el tiempo de Pablo, no tenía, el Nuevo Testamento no existía, nada más tenían el Antiguo. Y en los tiempos de Moisés, pues no tenían más que los escritos de Moisés, los 5 libros que Moisés escribe. Por eso les digo que es progresiva, porque primero fueron esos 5 libros, luego fueron escribiendo, vino Salomón, escribe Eclesiastés, Proverbios, y así, el profeta Isaías, luego también David los Salmos, y así, ¿no? Entonces se va dando progresivamente. No sé si entendieron. ¿Sí? ¿Entendieron o no? Bueno, que el Señor se los muestre. No. Fíjense, entonces dice el verso 22 de Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 28. Dice, concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión a la que llega Pablo. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Verso 30, ahí mismo, dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, los de la circuncisión pues son los judíos, los de la incircuncisión son los gentiles, los no judíos. Entonces dice, por la fe Dios va a justificar tanto a unos como a otros. Así que no debe de haber aquí un pleito en esto. Tenemos que aceptarlo, es lo que está enseñando Pablo, tenemos que aceptarlo de esta manera, porque así es. Así lo ha diseñado Dios. Y así lo tenemos que recibir. Pero en las iglesias de esa época, pues estaba ahí como que apenas todavía no lo tenían bien claro. Y entonces se estaba dando ese conflicto, ¿no? Pero una vez que tenemos esto claro, nosotros tenemos que poner atención y entender esta doctrina para no confundirnos, para no querer, porque hay iglesias, ¿sabían ustedes que hay iglesias que están llevando a la gente otra vez a guardar la ley? Hay iglesias donde a la gente se le enseña, no, pues que tenemos que festejar las fiestas judías y que ya viene el Shabbat y este tipo de imposiciones que la gente, y como la gente no lee la Biblia y no estudia la Biblia, dice, ay sí, vamos a celebrar, vamos a hacer esto, y que vamos a hacer el ayuno de Daniel, ¿no? Porque Daniel lo hacía, y que vamos a hacer, están en una serie de cosas que ya hoy en día no tienen
efecto. O sea, sí fueron efectivas en su momento, pero que ya dejaron de ser, porque ya vimos que dijo Jesús que establece esto, lo segundo, y quita lo primero. En Hebreos 10 lo leímos, ¿no? Entonces, este nuevo pacto es el que se establece, como dice Efesios capítulo 2, ¿no? Del 8, en el verso 8, ¿no? Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. O sea, no es de esa manera. Las obras de la ley ya se quedaron en el pasado. Ahora, ¿la ley es mala? Por eso será la ley mala, dice entonces Pablo en Romanos 3. Romanos 3 en el versículo 31. Dice, luego por la fe por la fe invalidamos la ley. Entonces dice, entonces por la fe vamos a invalidar la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la fe no invalida la ley. Simplemente lo que está enseñando Pablo es que la ley no justifica a nadie. Ese es el punto. La ley que Dios le dio a Moisés no va a justificar a nadie. Esa ley únicamente muestra el pecado en el hombre. Para eso sirve la ley. Es el ayo, el tutor, la nana que iba a llevarnos hacia Cristo. Y una vez venido Cristo, ya no necesitamos la ley. Lo que necesitamos es tener fe en Cristo. Es eso. No sé si lo entendieron. Fe en Cristo nada más. Y la ley es buena, es santa, es justa, pero no sirve para salvarnos. La ley no es para salvación. La ley únicamente es para que conozcamos que estamos haciendo mal. Porque si la ley no existiera, no sabríamos qué es bueno y qué es malo. La ley es precisamente la que establece el fundamento. Esto es malo, esto es bueno. Pero esa ley no nos salva. El que nos salva es Cristo por medio de la fe. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer en esta fe gloriosa que nos has dado, a recibir tu justificación y a entender el sacrificio que hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque para nosotros hubiera sido difícil, Señor, aún vivir sin esperanza, sin un Dios en este mundo, Señor. Gracias porque te manifestaste a nosotros desde hace ya mucho tiempo y nos rescataste de nuestra pasada manera de vivir, una vida equivocada, en celos, en pleitos, en iras, en contiendas, en disensiones. Gracias, mi Dios, porque tú nos ayudas a cambiar y a ser transformados cada día, Señor. Te damos gracias en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias a los que se conectaron, que el Señor les bendiga. Qué bueno que pudieron conectarse ahí en sus casas, y los que lo van a ver después, también les mandamos un saludo de parte de esta congregación. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos la siguiente semana.